Playlist pública de podcast. Los martes hablamos de podcast, que es una de las cosas que más placer me da escuchar después de música. Este año estuve escuchando algo así como 9.000 minutos, porque todas las mañanas me pongo un podcast, sea cual sea el que me toque escuchar ese día. Hay algunos que los persigo como si fuese una serie. Estoy esperando que se actualicen los días que sé que se actualizan, como los martes, que actualicen Even the Rich, que es una que me gusta mucho, o los domingos que se actualiza La Sexta Pata. Y hay otros que por ahí me voy poniendo al día una vez que ya escuché los que estaba esperando escuchar y me voy como adelantando. Y el otro día, que era sábado a la noche y yo me estaba preparando para el cumpleaños de una persona, no tenía podcast para escuchar. Porque La Sexta Pata sale los domingos, ya había escuchado el nuevo de Even the Rich, los que estaban en los dailies no me interesaban los temas que estaban tratando y no tenía nada para escuchar y me pongo a buscar en el buscador justamente podcast qué es lo que me puede llegar a interesar. Y encontré algo que no sabía que existía y que qué bueno que lo descubrí, porque son dos de mis personas y dos de mis comediantes favoritos haciendo más comedia en más espacios, en muchísimo más minutos y más formatos, para que yo pueda pasarme la vida entera casi escuchando a estas dos personas. Y estoy hablando de Trixie Mattel y de Katia Samo Bolchichova, o como se pronuncia su apellido completamente largo, o Katia para les amigues, que para aquellas personas que no sepan de quién estamos hablando, primero, a dónde viven. Segundo, por ahí nunca escucharon este programa, porque estamos hablando de por ahí los que son nuestras drag queens favoritas del reality show de RuPaul's Drag Race, que hemos estado hablando mucho, sobre todo el año pasado, y mínimo, si no saben de lo que estoy hablando, rapidito les explico que es un reality show de competencia donde un montón de drag queens, más que nada estadounidenses, compiten para ver quién va a ser la mejor drag queen de esa temporada y por ende la mejor drag queen del año. Drag queens, lo que es la perfo de una drag queen es que justamente se disfrazan del sexo opuesto, o no siempre el sexo opuesto, porque hay mujeres trans, por ejemplo, que son drag queens mujeres, o tal vez hay hombres que hacen de drag queens, pero lo que tratan de hacer es agarrar y hacer una exageración de la perfo, de lo que es el género, llevándolo para el lado del humor y llevándolo para el lado de la actuación. Cuando estamos viendo una drag queen en vivo, la persona que está haciendo el show, la mayor parte de las veces, esto no es exclusivo, pero es una persona que no se reconoce con el género que está actuando. Y eso es lo gracioso de justamente ver a una drag queen, porque agarra todos los estereotipos que tanto nos hacen reír sobre nuestros géneros y los lleva al extremo. Y dentro del gran rango que hay dentro de la perfo de drag queen, tenés de todo. A mí las que más me gustan son las que hacen comedia. Sí, hay muchas que no hacen comedia, hay muchas que hacen concursos de belleza o simplemente cantan. A mí me gustan las que hacen comedia, y para mí Trixie Mattel y Katia Samo son de las drag queens más graciosas que yo me he cruzado. Sin lugar a dudas. Después de Bianca del Río, que es mi drag queen favorita de toda la vida y que me parece que realmente, si no saben, nunca vieron un stand-up o una película de Bianca del Río, deberían hacerlo. Ellas participaron juntas en la temporada número 7 de RuPaul, que es una de las más flojas, hay que decirlos, y ninguna de las dos ganó el concurso. Después, Trixie Mattel volvió a competir en el All Stars, que es cuando juntan a las mejores drag queens de RuPaul y las hacen competir de vuelta, y ganó. Pero lo interesante es toda la carrera que ellas hicieron paralelamente a RuPaul, porque cuando vos las ves en la perfo del programa, no son tan graciosas como cuando las ves en su programa que se llama que lo podés ver en YouTube, o cuando las escuchás hablando en este podcast. Lo que a mí me gusta de The Bold and the Beautiful, que significa justamente el pelado y la hermosa, porque Trixie Mattel es pelado en la vida real, es que se ponen a hablar de temas un poquito más serios, que es lo que el podcast un poco te empuja. En el canal temas más serios, por ejemplo? Ayer estaba escuchando el capítulo que hicieron con Bob de Drag Queen, por ejemplo, y estaban hablando de poliamor y de relaciones, y Trixie Mattel decía, por ejemplo, que se estaba dando cuenta como hombre homosexual, que por ahí era bisexual o pansexual, porque en esta pandemia estuvo viendo, estoy diciendo textual lo que dijo, ¿no? Pero la pandemia estuvo viendo porno heterosexual y de repente se dio cuenta que las mujeres no le parecían asquerosas. Mirá. Como uno se puede ir armando la cabeza cuando por primera vez sale del closet y dice como no, solamente hombres. Digo, me parece que tocan... Esa es la experiencia de todas las personas que salen del closet. No, de repente dicen, no, solo gente de mi propio sexo. No, pero él hablaba desde ese lugar... como diciendo como que cuando él salió del closet hace un par de años, cuando iba a la facultad, el estereotipo en ese momento era como mucho más cerrado. Hoy estamos yendo hacia un lado que va mucho más hacia la pansexualidad o a la bisexualidad. Gender fluid, diría. Claro, y que como que él se cerró en que solamente le podían gustar los varones, porque Gender era varón. Fluid, you mean com? Y la verdad que me parece interesante.
escucharlas y escucharlos hablar de temas que por ahí uno no tal está vez no tan acostumbrado en a verlos. perfo, no tan porque tal vez, Exactamente. bueno, en RuPaul Drag Race ellas simplemente acatan las consignas que se le va dando Exacto. episodio tras episodio, que son como bastante delirantes porque de eso se trata el reality, porque no es un reality de conciencia y nada, simplemente mirar todas estas drag y romperse la cabeza para ver quién es la drag queen. Exacto. Y en su contenido más propio de YouTube es un delirio Es un zarpado delirio. y tal vez sí hacen comentarios pero muy en formato chiste y nunca hablando realmente en serio de algún tema, ¿viste? Es como siempre es más, che, ¿qué queremos hablar hoy? Y de culos. De culos. Bueno, vamos a hablar de nuestras experiencias con los culos. Esos videos de YouTube tienen una duración de más o menos de 10 minutos. En cambio, el podcast tiene una duración de más de 45 Mirá. minutos. Entonces, también se pueden dar la libertad de tratar los temas que por ahí son más serios con mucha más profundidad. ¿Por qué elijo el de Bob de Drag Queen? Porque primero Bob de Drag Queen es una de las drag queens que más gracia me causan. Y porque Bob es un personaje muy interesante en cuanto a lo que son las redes sociales. Porque él, desde que salió de la competencia, que él ganó la competencia número 8, o sea, ganó la temporada 8, si no me estoy equivocando, o por ahí, no, la 9 es Sasha. Tuvo un rol muy político en las redes sociales. Súper político, súper militancia por el Partido Demócrata, súper militancia por los derechos de las poblaciones marginales en Estados Unidos, sobre todo también mucho derecho por el reconocimiento de derechos para la población afroamericana. Entonces, verlos fuera de la perfo, de que me voy a poner unas pestañas postizas, hablando de cosas serias, está buenísimo, me parece que es espectacular. Y aparte que son todos personajes que a mí me caen bien y me gusta escucharlos hablar. Entonces, lo pueden ir a encontrar en todas las plataformas de podcast que utilicen, ya sea Apple Podcast o Spotify o todas las que hay. Y lo único que sí es que está en inglés, porque justamente son 3 personas de Estados Unidos. Ojalá llegue un momento en el futuro donde podamos escuchar o ver podcasts subtitulados, que me parece que podría abrirle la puerta a un montón de gente, pero por lo pronto nos vamos a tener que acostumbrar a escucharlos en el idioma original, que como siempre digo es una buena herramienta para aquellas personas que quieran ejercitar el oído y aprender y a escuchar, hablar en inglés, porque tenés 45 minutos de prestarle atención a personas hablando sin cortina de fondo, que si están diciendo cosas que te interesen, vas a parar la oreja para ver lo que dicen. Lo pueden escuchar y si les gusta, como siempre, nos vienen a escribir a @quemierdabtx.